Hola, ¿cómo les va? Estamos en el sexto programa de El Cuarto de Reflexión. Está aumentando nuestra cantidad de viewers, así que un saludo para todos ustedes. José Miguel, ¿cómo te va? Hola Fabián, ¿cómo estás? ¿Qué tal la semana? Tranquilo, bien, bien, calor, pero tranquilo. Bueno, agradecerle también a la gente que los domingos espera El Cuarto de el cuarto Reflexión. de reflexión. Realmente muchísimas gracias. Estamos muy contentos de un proyecto que nos llena y un proyecto que gracias a ustedes va a continuar. Totalmente, totalmente. Y Trading Card, la mejor esquina del La mejor país. esquina del país. Pueden adquirir sus automóviles justamente en la mejor esquina del Con país. un descuento Con un mencionando descuento el en el cuarto de Cuarto de reflexión. Reflexión. Hola, yo soy seguidor del cuarto de reflexión. Vamos a ver cuánto descuento le podemos hacer. Totalmente. Bueno, empecemos el programa. Bueno, Fabián, otro invitado de lujo hoy. En el programa pasado hablábamos Magia. de magia de espectáculo, de Sí, sí, sí. hipnosis de espectáculo, y hoy vamos a hablar de hipnosis como disciplina clínica, como disciplina médica, Como ciencia. como ciencia. Y al efecto nos acompaña el doctor Edison Tomen. Él es psicoterapeuta, doctor en psicología. Estoy leyendo Sí, porque sí, tiene claro. Un un currículum muy extenso. currículum enorme. Es psicoterapeuta, es doctor en psicología integrativa, licenciado en psicología clínica y laboral, especialista en bioprogramación mental, hipnosis clínica y medicina bioemocional. ¿Cómo estás, doctor? Buenas tardes, José. Gracias por la invitación. Estoy súper bien. Ah, gracias por estar con nosotros. Un placer, el gusto es mío, José. Estoy a las Eh, órdenes. Doctor querido, la hipnosis es una disciplina, es una ciencia, es un mito, es una realidad. ¿Qué es la hipnosis? Es una ciencia, a mi criterio, y está aprobado también por la Sociedad Norteamericana, porque anteriormente se considera como pseudociencia. Y hasta ahora hay de todo un poco. Hay mitos, hay más que historias que en la mayoría de los casos no traducen siempre la realidad. Hay que conocer lo que es la hipnosis, pero a mi criterio es una herramienta científica. Pese a la diferencia, obviamente, como sucede en cualquier disciplina, hay grandes detractores, hay grandes cuestionadores, pero eso es lindo, eso es importante, como también hay grandes defensores. Entonces, yo soy partidario de la aplicabilidad y soy uno de los defensores de la aplicación clínica de la hipnosis ¿Cómo como funciona, herramienta doctor, la terapéutica. hipnosis? Explicarle un poco a la gente cómo Clínicamente. funciona. Claro, ¿cuál es el proceso clínico, biológico, a través del cual funciona la hipnosis? Correcto. Primeramente tenemos que entender qué es la hipnosis. La palabra hipnosis viene de hipnos, que significa sueño en griego, porque anteriormente, cuando ocurrían los fenómenos de trance, las personas que estaban en ese estado parecían como que estaban en sueño. Entonces, de ahí digamos, se utilizó la palabra himnos, cosa que no es tan real como tiene que ser. Porque en realidad la hipnosis no es un estado de sueño como tal. Es decir, una parte de la mente queda inhibida, no está dormida. Pero otra parte de la mente está muy enfocada. Y se ha demostrado que en los estados hipnóticos el cerebro está con mayor actividad. Por eso que yo no comparto la idea de que la hipnosis sea solamente un estado de relajación profunda, sino más bien es un estado de disociación. Bueno, respondiendo a la pregunta de cómo se procede. Primeramente hay que entender de que el ser humano naturalmente, todos, absolutamente todos, en el día, durante el día, varias veces en el día, estamos en trance hipnótico y no nos damos cuenta. No, absolutamente. Un ejemplo, de repente veo una película, me emociono, o voy conduciendo
y de repente no sé cómo, pero ya estoy llegando a destino. Como manejando en automático. Bueno, Perdón, ese lapso, está famoso ese que te colga, que te Sí, queda que te así colga. mirando. correcto. Bueno, en ese lapso estás en un trance hipnótico. Vale. Bueno. Por eso que las personas que me dicen, ¿sabes que yo no creo en la hipnosis? Bueno, en realidad no. Es imposible porque todos los seres humanos estamos en trance hipnótico durante el día, varias veces. Respondiendo a tu pregunta, José, ¿cómo se accede o cómo se despierta, cómo se genera? Obviamente que hay técnicas de inducción en la cual el hipnotista, el hipnólogo o el terapeuta induce a ese estado de trance. En algunos casos se hace en forma verbal, que son mensajes directos al subconsciente. Otras veces también hay técnicas que solamente se utiliza el movimiento sin decir ni una palabra. El movimiento del terapeuta. El movimiento del terapeuta. Se lo llama el mesmerismo, porque de hecho que Franz Anton Mesmer fue Mesmer, el entre primero, paréntesis. sí, Mesmer, el primero que, llamémosle así, que lo puso que, él siendo científico, siendo un médico, fue el que prácticamente sistematizó, estudió y que fue el que elaboró y fue el pionero, digamos, en esta rama. A pesar de que históricamente, hace muchísimos años, muchísimo tiempo, incluso en la era, en tiempo de los egipcios, ya habían ceremoniales en las cuales la gente entraba en una especie de danza y entraba en estado de trance. Y es el mismo sistema, es el mismo procedimiento. Solamente que variaron los protocolos, variaron las técnicas, porque hay muchísimas técnicas, dependiendo de cada profesional. Y también depende también del grado de sugestionabilidad que tiene la persona. Eso te iba a preguntar, Sí. doctor. O sea, todos tenemos la misma capacidad o la receptividad a ser hipnotizado o no. O voy a cambiar mi pregunta. Si yo no quiero ser hipnotizado, ¿puedo ser de todas maneras inducido, dormido, sugestionado por un terapeuta? De poder se puede, pero no se debe. Generalmente por una cuestión ética siempre pedimos el permiso correspondiente, como se dice, la autorización que la persona para que le podamos inducir a un estado de hipnosis. Varía también los conceptos al respecto. Yo soy de la temática de que cuando la persona dice no, no se puede. O por lo menos va a ser mucho más difícil. Hay corrientes que dicen que sí, se puede efectivamente. Como Keith Barris, por ejemplo, un especialista. O sea, hipnotizar contra Sí, la voluntad sí, del sí, paciente, vamos a decir. totalmente. Bueno, él hace hipnosis de calle eh, y como que lo agarra a cualquiera, por así decirlo. Pero él es más de espectáculo. Pero en el campo clínico, obviamente tenemos otros protocolos y seguimos otros pasos. Doctor, Sí. ¿para qué casos o diagnósticos se usa la hipnosis? ¿Se puede usar? ¿Qué tipo en qué tipo de tratamientos se puede usar la hipnosis? Correcto. La hipnosis es una herramienta terapéutica muy poderosa para coadyuvar. Aclaro antes de entrar un poco a explicar esto, para no generar un poco de polémica con alguna No, gente. generar sí que polémica, sí, de eso se porque- trata el podcast. Metele vos, doctor, sin porque- freno, metele. En realidad, hay algunos casos en que chocamos un poco con la medicina convencional científica. Por eso yo me he alejado un poco de ese modelo actualmente. Pero vos atendés en un sanatorio, en una clínica, atendés. Soy
soy más partidario de más enfocado en la salud y no tanto en la enfermedad como se hace actualmente en la medicina. Y es una crítica sana y que la sanidad no siempre está en los fármacos, sino que yo siempre le digo a los pacientes, la farmacia eres tú, el milagro sos vos. Y lo que hago simplemente es resetear su mente, buscar algunos bloqueos que lo han llevado a ese estado, porque yo tengo una concepción integradora e integrativa de la salud y del ser humano. Que el ser humano no solamente es biología, no solamente es psiquis, sino que también tienen cuerpos sutiles, tiene una dimensión espiritual, y por lo tanto, si estamos mal en uno de esos aspectos, en uno de esos cuerpos, incluso la más densa, la parte física, y muchas veces primero se ha enfermado en alguno de estos estadios muy profundos de la conciencia, y por último, el receptáculo final es el cuerpo. Entonces, lo que hacemos es cambiamos de paradigma. Comenzamos a ver las causas posibles, y de hecho que hay estudios científicos, para los que aman efectivamente la ciencia, de que detrás de cada dolencia casi el 80 al 90%, casi, de que hay un factor psicógeno como un detonante de una enfermedad física. Por lo tanto, si usted me pregunta en qué puedo aplicar la hipnosis, o por lo menos el tratamiento terapéutico, hablo como coadyuvante para no generar la polémica, ¿verdad? Porque de hecho que él no suprime la atención médica convencional, no suprime, porque sería también un poco irresponsable de mi parte, pero sí es un coadyuvante bastante interesante. Por ejemplo, ¿Qué casos de éxito comprobado de hipnosis tuviste vos particularmente? O sea, con terapias de hipnosis, muchísimo. ¿qué casos nos podés contar de los más Muchísimo. rutilantes, por decirlo de alguna manera, o relevantes o llamativos? Bueno, me viene un caso que fue para mí el que tuvo mayor impacto. El caso de una señora que ella tenía dificultades para tragar porque tenía una molestia, sentía una molestia en el cuello, en el esófago, y tenía un diagnóstico de esofagitis, y estaba a punto para ser intervenido quirúrgicamente porque cada vez le costaba comer. Entonces, en una de esas, ella vino a consultar conmigo. Habiendo evaluado un poco toda la parte clínica, obviamente la parte médica, no habiendo un detonante conocido, entonces comenzamos a buscar en los estratos más profundos de su vida. En situación de hipnosis, En situación de o hipnosis. esa es una entrevista que No, vos haces con tu paciente en estado consciente. No. Es una entrevista prehipnótica, nosotros Ok. le llamamos prehipnótica. El motivo de consulta siempre preguntamos, y ahí la paciente explica el motivo de su consulta. Entonces yo le pedí un permiso para hacerle una hipnosis de regresión, en la cual ella entró en un estado de trance muy profundo y comenzó, cuando yo le di la orden directa al subconsciente para que le llevara al momento exacto en que se generó ese dolor en ella. Porque el subconsciente es como un gran archivo, es como es como la memoria de una computadora en que guarda todos los eventos, absolutamente todo. Entonces, ante la orden, obviamente ella comenzó a desarrollar una conducta diferente, comenzó a cambiar de tono de voz, en un estado de disociación, obviamente, pero ella demostraba angustia y me decía, me van a ahorcar, me van a ahorcar. Entonces comencé yo a profundizar para que me cuente lo que estaba sintiendo, lo que estaba experimentando, para que me relate
ese episodio y obviamente ella murió ahorcada. Aparentemente le pregunté el año, me dijo un año X. Ah, pero estamos hablando de regresión A otra vida. a otra. No, es Al de anterior. regresión a su infancia o que No, estamos yendo Anterior. Anterior. Ahí me voy a guardar varias preguntas que tengo. Anterior. Voy a poner en stand-by. Es anterior. Entonces, obviamente, uno a veces entra en conflicto, a veces con un montón de creencias. Pero independientemente de eso, como científico, como profesional de la salud, yo no me quedo a explorar si esa evidencia fue histórica, sucedió realmente, sino simplemente utilizo las herramientas que el subconsciente me está enviando, utilizando los arquetipos y nada, le sigo la corriente, le sigo la película. Y ahí como terapeuta lo que hago es hacerle un reencuadre. ¿Qué significa eso? Le pedí para que ella se vaya en el momento de su muerte, para que muera. Y cuando esté flotando encima de tu cuerpo, házmelo saber. Y efectivamente llega un momento en que ella se pacificó tanto y es como que ahora me morí, estoy en paz. Perfecto. Y ahora vamos a perdonar a tus agresores. Entonces, utilizo obviamente algunas metáforas, por eso la técnica ericksoniana es bastante buena, porque crea metáforas para poder enviar al subconsciente, para que él ya pueda tomar la opción de perdonar a sus verdugos. Y lo hizo. Cuando ella perdonó, ahora le damos una orden para que una vez ya aprendía la lección de esa época, de ese tiempo, para que también el efecto emocional y físico en la actualidad para que desaparezca. Es decir, terminado el disparador, que sería el ahorcamiento, tendría que también terminar el efecto físico. Esa es la lógica te da. Resumiendo, ella al despertar o al salir del estado de trance, ella sintió un gran alivio en la parte del que ya no podía tragar y probamos para que probara un bocado y lo hizo súper bien y de una manera automática, inmediata. ¿Y cuál era su diagnóstico? ¿Cuál es el diagnóstico médico que le Tenía un dieron? diagnóstico clínico Sí, médico. tenía Sí, por un esofagititis. cuadro, sí, que tenía una infección y el esófago. Uno de los músculos. Y entonces ella somatizó algo que le pasó anteriormente, en Y pocas palabras. es lo que se supone, es lo que como hipótesis podíamos tener. Doctora, ahora te Lo- quiero, lo espera bueno- que lo te quiero bueno es que- preguntar si que algo, perdóname que Sí. porque viste que en los demás programas de algarabía, No, explotaba esto todo. más. Y ahora estamos, no, Sí, sí, sí. Es literalmente diferente. nos Es diferente. vuelan, pero la Sí, sí, es diferente. frecuencia vibratoria acá, Es no, estamos otra. todos tranquilitos, estamos acá. Es diferente. es distinto. Doctor, yo te quería preguntar a colación de lo que, y te pregunto tu creencia personal. Sí. En función a lo que acabas de contar, ¿crees que la reencarnación existe o pudo haber sido alguna somatización de alguna película que vio y eso fue lo que le comenzó a trabajar? ¿Cuál es tu creencia personal? Más que creencia es una certeza científica, porque he estudiado muchísimo al doctor Ian Stevenson, que es autor de un libro que estudió más de 5.000 casos de, de reencarnación en niños y fueron verificados in situ para comprobar que no fuera una fabulación y por lo tanto hay herramienta científica que supone la gran probabilidad de que efectivamente exista. Porque de hecho el universo es tan amplio, es es tan misterioso, y yo creo que la vida es tan amplia, tan vasta, que nosotros no tenemos ni la más pálida idea de
cuál es la realidad efectivamente. Y que en este orden de cosas, por un principio de justicia que gobierna el universo, regido por el gran creador, obviamente, que dentro de ese misterio de amor, obviamente, que la posibilidad de aprendizaje sea parte considerada el tema de volver a repetir la historia, como si fuera que volvemos a clase, repetir un poco el curso, dado que no hemos aprendido la lección. Por lo tanto, es una probabilidad y es hermoso saber que eso exista. Y para mí, lejos de alejar de mis creencias, pues yo tengo una formación cristiana, de hecho que yo iba a ser sacerdote católico. Ah, mira, fuiste Sí. seminarista. Sí, así ¿De es. qué, orden? Estuve en la congregación salesiana y estuve en la orden de los predicadores, de los padres dominicos. Mira. Y bueno, entonces a eso voy. Y por lo tanto yo tengo una opinión personal de que efectivamente existe. Eso no va en contra de los principios cristianos. Es más, incluso hay fundamentos bíblicos bastante interesantes que, que enfoca el tema que te estoy diciendo. ¿Por qué pensás, No. bien? No, estoy pensando justamente. Doctor, No, espera, antes de preguntar. ¿Qué? ¿Vos qué pensás? De Y la posibilidad de la reencarnación. reencarnación. No, la verdad es que yo nunca evalué y O sea, no tenés no posición tengo al una respecto. posición al respecto. Debería leer más y entender más, pero no, sinceramente no tengo una A mí, conclusión o sea, sobre. que yo no, Yo llega quiero- a un punto que no sé qué Yo creer. quiero O sea, creer de a mí que me me voy a queda- morir una vez nomás. Mira, y vos No, sabés que yo no. No, yo quiero morir una No, vez nomás. yo no. O sea, eso es A mí me queda claro por una cuestión conceptual que el espíritu, el alma, ¿no? El cuerpo sutil es eterno, ¿verdad? Porque el viste alma. que lo que aprendemos normalmente, lo que tenemos formación cristiana es, decimos, bueno, nacemos, morimos y después nos vamos a un lugar y vivimos eternamente. Así nos enseñaron. Pero Bueno, es un alma nomás. pero ojo, eterno, eso es un contrasentido. Porque si nosotros decimos, nacemos, morimos y después vivimos eterno, no es solamente lo que no tiene fin. No tiene fin ni tuvo comienzo. Entonces, si estamos hablando de que eternamente, quiere decir que vinimos de lo eterno y volvemos a lo eterno. O sea, ese sería ¿cómo te voy a decir? Ese sería Respecto. el concepto coherente de lo que se está hablando cuando se habla de eterno. Pero si eso que es eterno viene una sola vez a la tierra o viene más de una sola vez a la tierra, No, claro, eso no, ya, a por esta eso. altura no, El tema no- es no que sé. no sé si es mi creencia, pero en serio a mí me gustaría morir una vez nomás. No, yo No no. me veo muriendo varias veces. Doctor, y volviendo a lo que estábamos hablando, hoy en día hay muchos trastornos neurológicos. Sí. Hay gente que desde muy pequeño comienza a tener problemas con la depresión, la falta de sueño. Hay trastornos del desarrollo como el autismo, Asperger. ¿Tienen alguna salida, por decirlo de una manera, a través de este tratamiento? No, hay que entender que el autismo no es una condición, no es una enfermedad. Sí. Por lo tanto, yo no lo trato como un enfermo. La psicología integrativa me ayuda a entender los casos de los niños con autista, con Asperger. Es diferente un poco del concepto de la medicina convencional. Para mí son almas muy evolucionadas y viene a cumplir un propósito muy grande. Y en los planos sutiles más elevados son seres extraordinarios. Solamente nosotros que... O sea que no tengo ni una duda con relación a lo que Sí, acaba de decir mi sí, querido doctor. con- Ahí sí no tengo duda. Yo, por eso muchas veces yo choco contra los modelos, contra los arquetipos muy materialistas, porque ahí es como que entras en un callejón sin salida. Pero basta observar y abrir un poquito el corazón, abrir un poco la mente, abrir el espíritu, y vamos a entender de cómo funciona el ser humano. Una vez cuando comprendemos esa dinámica, podemos gestionar muchas cosas. El tema es lo siguiente.
que al no entender cómo funcionamos, obviamente no lo podemos gestionar de una manera saludable. Y es de diferente manera. Mira, entre nosotros hay personas con vibraciones elevadas, de otros universos, seres angélicos, así también como hay seres muy malos entre nosotros. ¿Verdad? Bueno, que una Sí, persona eso de sí, es que ciencia Sí. hable en esos términos de todo sí. un tema. Normalmente la persona de ciencia es escéptica. Y lo hago no desde mi creencia, no, yo no busco hacerle creer a nadie. Lo hablo desde mi experiencia, porque de hecho que en el campo terapéutico me he encontrado de todo. Espera Entonces, un poco, contá un poco, doctor, ahí ese ya me interesó. ¿Qué, por ejemplo, Que de encontraste? todo. por ¿Qué, ejemplo, es de Que todo? incluye. por ejemplo, un cuadro de depresión. De hecho que la semiología, la depresión, bueno, te va a decir que es un trastorno del estado de ánimo. Te va a decir que es una enfermedad que de hecho está catalogado por la Organización Mundial de la Salud. Y bueno, la depresión, la gente cree que se va a curar, entre comillas, solamente con la paroxetina, con la fluoxetina, que la mayoría de la gente me trae en su listado de medicamentos. No, no lo desprecio, obviamente lo respeto, porque de hecho que la depresión genera un desbalance neuroquímico muy interesante. Eh, de hecho que la medicación ayuda un poco a ordenar esto, pero muchas veces el detonante de esa depresión está en otra parte, no está en la psiquis. Entonces al tener ese discernimiento, Espera, que ¿dónde está entonces? claro, al tener ese discernimiento, bueno, ya, ahí ya Ahí contá, pues entramos en otros no planos. estás Yo contando, doctor, contá, pues. eh, siento que a veces lo traen desde el nacimiento, ciertos fractales, ciertas cargas eh, karmáticas, no gestionadas. Entonces le ayudo a la gente a encontrar sentido. Y por eso digo, O no está diciendo lo que algo por eso te estás estoy diciendo, reservando. en algunos casos lo tratamos con la medicina, con la medicación, otras veces con una buena psicoterapia y otras veces con una liberación espiritual. Bueno, yo te iba a preguntar, ya, como estás dando la vuelta por el alrededor, pero no estás llegando al punto, voy a preguntarle yo directamente. Estás hablando de lo que los cristianos conocemos como demonios, como Así es, ángeles, o sea, así de mismo, entidades fuera de... así mismo. Y la mayoría de la gente con estado depresivo están siendo bombardeadas por entidades. Y eso generalmente uno también lo crea o lo atrae. Es más, explico cómo funciona. De hecho que nosotros, nuestras emociones son energía, nuestros pensamientos también. Cuando uno tiene un pensamiento catastrófico, como sucede en los casos de depresión, genera unas emociones bastante densas, de baja frecuencia. Cuando eso permanece a lo largo del tiempo, eh, como yendo, viniendo, obviamente que genera una ruptura dentro en tu campo, o lo cuántico, y genera unas grietas. Obviamente no se ven, pero eso no significa de que no existan. Y a través de esas grietas entran, se infiltran estos invasores, precisamente que se alimentan de esos tipos de emociones y hacen que efectivamente comiences a sentirte cada vez más triste y cada vez más catastrófica, hasta llegar a un momento en que obviamente aparecen los pensamientos obsesivos, compulsivos, de querer morirse. Bueno, obviamente que la gente, los profesionales lo catalogan esto como sintomatología. Y el tratamiento sintomatológico no es la solución, sino que hay que ver qué hay detrás de eso. Bueno, cuando siento, cuando percibo y cuando se manifiesta, porque estas entidades también se manifiestan,
y ¿Cómo, doctor? y ¿Cómo? se manifiesta. ¿Así como uno ve en las películas o qué? Sí, de repente, Es raro, Fabián. O sea, Estoy tratando de, por eso estoy tratando de sí, entender. y te hablo de muchísimos casos tengo, que se han manifestado a través del paciente en y estado de hipnosis, o sea, en estado de vos hipnosis, trabajando en con estado él. de trance. Y aparecen, me cambian de voz. Bueno, uno puede decir, bueno, un trastorno, una histeria de conversión, todo lo que quiera, ¿verdad? Obviamente que hay que ser responsable y discernir en cada punto, pero de repente yo hago pequeños trucos A que para salte el salir a bicho. duda si efectivamente estoy ante una entidad o estoy simplemente en un estado alterado de conciencia que el paciente lo está creando. Y es decir, tengo una manera de engañar al demonio. Parece, parece una... Este para el clipeo. Espera un ratito. Esta frase Sí, para el sí, está clipeo, espectacular. olvídate. Espectacular. Bueno, nos vamos a una pausa. Yo estoy choqueado, en serio. ¿Y yo? Espectacular está esto. Y aparte que, en serio, puede ser una solución para mucha gente que tiene trastorno y que está pasando muy mal. Así que vale la pena. Cuando volvamos Vamos a a la seguir. pausa, nos va a acompañar una paciente Del del doctor. doctor que nos va a contar un poco su experiencia también. Justamente. Así que sigan ahí. No se vayan. Bueno, volvemos a este capítulo. Tremendo, ¿eh? Es muy interesante. Es muy interesante, perdón. Tenemos una invitada. Vamos a presentar a una invitada. Sí, vamos a presentarle a la invitada, a la doctora Alba. Ella es mi colega, ella es abogada y es paciente acá del doctor y vino a charlar un poco. A contarnos con un poco su nosotros, a experiencia con contarnos esto. Su experiencia. Doctora, Buenas tardes. ¿cómo Muchas estás? Gracias, muy amable por la invitación. No, por favor, Gracias por venir. Contar mi experiencia que realmente Y te escuchamos Es increíble. atentamente porque realmente yo estoy choqueado, ¿verdad? Sí, Porque ya a ver- somos dos. Sí. Entonces, bueno, te queremos escuchar desde soy- tu perspectiva soy personal. Paciente de, como dijo el doctor Thoman, mi enfermedad es la fibromialgia. La verdad, de larga data porque le estoy hablando del año 2011. Ya. Esto 15 es cuando años. me diagnosticaron la fibromialgia. Bueno, siendo recuento, distintos modos traté de curar, de seguir tratamientos con fármacos, con tantas cosas, también a los remedios naturales, pero todo resultó paliativo. Todo paliativo porque ¿cuánto duraban? 4 o 5 horas, luego empezaban los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas, justamente? Bueno, desde que te despertás es el dolor articular en todo el cuerpo. Ah, qué urgente. No entendés en dónde duele más. Sí, la espalda alta, los brazos, las rodillas, el cuello y la cabeza, por cierto, la parte de la mandíbula. Desagradable. Sí, bastante. Con un baño tibio que siempre suelo tomar en las mañanas, es lo que empiezo a moverme normalmente. Porque uno se levanta, por decir, robotizada, no puedes caminar con normalidad. Claro. Bueno, y vengo arrastrando desde ese año un sinfín de medicamentos que no me resultaron. Y bueno, voy a decir
que gracias a Dios le encontré en Facebook, era la psicoterapia del doctor Tomen. Y bueno, con mucha fe, supe que él estaba atendiendo en el Hospital Sanatorio San Lucas. Y bueno, agendé una cita y empecé las terapias. ¿Hace cuánto? Creo que van como 2 terapias, hace muy poco, porque el detonante fue que aumentaron los dolores articulares. Y no solo eso, sino también tenía mucho problema para conciliar el sueño, el trastorno del sueño como es conocido. Solo podía conciliar el sueño a partir de las 2:30 o 3 de la madrugada. Increíblemente tomando medicamentos, pero nunca quise tomar calmantes, porque como que eso a no la genera larga, adicción. exactamente, Y eso no se vuelve. Sí. Exactamente, es adictivo. Entonces, ¿Y cuál no fue quise tu recurrir. tratamiento con el doctor? Recurrí a Alba? las psicoterapias, y gracias a Dios yo me siento mucho mejor, creo que en el 50%. Ya estoy mejorada porque ya no tengo problemas del trastorno del sueño. Ya superé la ansiedad. También esa angustia que de repente, sin motivo alguno, sentía a lo largo de El la día, jornada. claro. Exacto. Y también ciertos dolores articulares van desapareciendo. No todo, eso es cierto, porque tengo Sí, que seguir seguramente es un unas proceso, cuantas. ¿no? Claro. Es un proceso largo que yo creo, tengo mucha fe en que voy a superarlos todos. Doctor, ¿cuál es el tratamiento que se aplica a un cuadro como el de la doctora Alba? Y se le receta con neurolépticos, con analgésicos bastante potentes. No, pero yo pregunto desde la psicoterapia. De la psicoterapia. Le hago una hipnosis, eh, le induzco, le pregunto al subconsciente cuáles son los detonantes, y el subconsciente se encara como un rastreo satelital a traerle a su memoria los, los puntos o los eventos que ella lo tenía enquistado, entre comillas, en su cuerpo a nivel emocional. Porque el dolor, obviamente, la medicina tiene una explicación, pero para mí el dolor es una energía y es el lenguaje del cuerpo ante una emoción mal gestionada. Entonces, obviamente, al abrir como una especie de bisturí el, esos puntos, esas informaciones, a esos nudos del alma, obviamente es como que ella se desmoronó en la sesión. Hizo una catarsis, comenzó a rememorar todos los acontecimientos de una por todas, todo lo que ella tenía acumulado a lo largo del tiempo. Pero Que doctora, finalmente- ¿vos recordás eso o no recordás? Sí, se va a recordar. Yo recuerdo. Ok. Claro, se va a recordar. Sí, sí, sí. ¿Cuánto tiempo dura eso, doctor? ¿Cuánto dura el efecto del... O el tratamiento, o sea, la sesión. La ¿cuánto sesión, dura? la sesión, esa primera Yo sesión. le pedí a ella 7 sesiones. No, pero, ¿Cuánto dura cada, cada sesión? sesión? ¿Cuánto dura? 1 hora. 1 hora. Sí. He llegado a tener casos donde una sesión me duraba 3 horas. Pero Y el paciente, la diferencia es que el paciente pierde la noción del tiempo. Ahí está. Pero obviamente no puedo pasar, no puedo sobrepasarme con eso. Muchas veces yo le pregunto a la gente después, le digo, ¿cuánto tiempo crees que estuviste acá acostado o sentado? Y me dicen, parece como pasó 10, 15 minutos y estuvo 2 horas, 1 hora y media, ¿me entendés? Porque el tiempo es como que se pierde. Por lo tanto, tanto el terapeuta como el paciente tampoco se cansa, porque hay una interacción de energía impresionante. Porque la gente me dice, ¿y cómo haces para aguantar tanto? Y no, simplemente es como un facilitador y que le ayudo a encontrar su centro, a que ella pueda encontrar nuevamente su lugar en el mundo, y las cosas que ella ya no debe cargar, pues lo dejamos. Pero ese trabajo, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos con el subconsciente,
Porque el consciente, tenemos que saber, es que sabe lo que nosotros tenemos que hacer. Pero ¿por qué no logramos? Porque el subconsciente sigue actualizando constantemente esos programas obsoletos y que son totalmente patológicos. Y por lo tanto yo trabajo con el subconsciente. Y la hipnosis me ayuda a hacer esa cirugía con esos patrones enfermos, porque son esos patrones lo que le están enfermando, lo que están enviando y retroalimentando constantemente esos pensamientos, esos dolores que lo van guardando, llega un momento en que colapsa. Entonces, como Y que ese, digo, y ese colapso es el que Es la enfermedad. eclosiona Claro. o somatiza y que Totalmente. degenera en Totalmente. enfermedad. Y una vez que Totalmente. encontraste la causa, sí, yo entiendo que el tratamiento tiene un proceso, ¿no? Tiene un Es que proceso. deja toda la medicación o tiene que abandonar la medicación. no, nosotros no sugerimos, yo no sugiero nunca que la persona deje la medicación. Por eso yo aclaro que es un coadyuvante. Ahora bien, a lo que voy. Llega un momento en que efectivamente ya no hay una necesidad, o sea, el cuerpo y la mente Se cura. siente que no hay necesidad. Se estabiliza la presión arterial, se estabiliza de repente los pensamientos catastróficos, puede dormir bien. Y si vos comenzás a dormir bien, ¿para qué le vas a meter más Claro. ansiolítico? Sí, No necesita. ¿Entendés? La gente ¿Entiendes? empieza con melatonina y termina con un ansiolítico. No, después. termina. Pero doctor, una pregunta. Cuando dijiste, y doctora, cuando mencionaste que la doctora comenzó a revelar, a contar, a liberarse en el sentido de, Sí. De los el peso que hablar tenía. de los pesos que tenía. Sí. Estamos hablando peso de la vida actual. Actual. ¿O no actual. es No, no, así como no, tu no. otra paciente? No, es actual. Es más, yo siempre trato de... Para eso se hace la entrevista previa, para tener ese espectro clínico, porque generalmente uno ya sospecha o ya sabe por la experiencia cuando la causa se debe a la vida actual por, qué sé yo, por el ambiente en que se crió, por situaciones que no han sido saludablemente, Sí, claro, eso entonces es. como que no hace falta. Ahora bien, si agotamos todas las instancias y no encontramos la respuesta, entonces ¿qué es lo que hacemos? Y le consultamos al maestro. ¿Y quién es? Y el subconsciente. Mm. Le consulto a él. ¿Me entiendes? Entonces, O sea, ¿hay posibilidad que en alguna sesión la doctora, por ejemplo, revele algún evento que no sea precisamente de su vida actual? ¿Hay posibilidad que en algún momento de las sesiones que le de faltan las sesiones. pueda eso surgir? Puede ser, hay que ver si hay, por ejemplo, mira que yo son prácticamente una sesión y media lo que tengo con ella. Sí, dos sesiones, ¿verdad? En realidad yo le pedí 7 porque no existe una cura mágica, pero yo siempre digo, la magia eres tú, ¿verdad? Y siempre le procuro de que la gente se mentalice eso y eso cambia el estado vibracional, porque yo siempre busco, lo primero que hago siempre es buscar el desorden de la persona, el desorden, porque el estado de dolor, el estado de dolencia es un estado de desorden. Las enfermedades también. Entonces comienzo a analizar un poco su vida, su familia, su entorno emocional, cómo va. Entonces comienzo arreglando por allí primero. Vamos por parte, vamos por instancia, vamos profundizando. Si ya agotamos todo, no encontramos una respuesta lógica que nos diga por dónde está filtrando este dolor, pues entonces le decimos al subconsciente, vamos un poco más profundo. Y obviamente el alma en su sabiduría, que es eterna, que ha pasado por diferentes estadios, va a comenzar a tirar esos fractales que, bueno, ustedes ya sabrán que son informaciones, pues yo lo manejo de esa manera, para mí son informaciones que pasaron como una especie de ADN en el cuerpo, pues también pasan esas informaciones que no vemos, pero está dentro de nuestra estructura, en nuestro genoma, y están allí. Doctor, yo no quiero banalizar tu ciencia con lo que voy a preguntar.
tengo que tener 4 o 5 títulos universitarios. Pero indudablemente uno está muy influido seguramente por Hollywood o por lo que ve o por las leyendas urbanas o lo que sea en esta materia. Para ser terapeuta en esta área de la hipnosis o en el área de la hipnosis que desarrollas, ¿uno necesita alguna sensibilidad especial, innata, o es un entrenamiento que se puede adquirir? Pues lógico, uno Sí, ve claro. en una película del Sí, Conjuro, que por ya ejemplo, viene- y el viene matrimonio Warren ya Sí, venía como ya venía, programado, claro, para y ellos sí que escuchaban, espíritus sentían, qué sé Está yo. su nieto por acá hablando de eso. ¿En serio? Sí, sí. ¿Y cuándo, y por qué no Y hacemos se fue a dar una charla en la Logia Independencia hace un tiempo. Si prosigue acá. Sigue por acá. Y hay que hacer un Para el podcast. siguiente programa le pongo- Siguiente. Bueno, pero, Como te decía, sí. ¿a qué voy? Uno ve en las películas y como que determinadas personas tienen determinada sensibilidad a ciertos fenómenos espirituales. Sí, sí, sí. Entonces, si hay un espíritu X, se comunica con él y no con Juan o con Pedro. Entonces, ¿eso es realmente así? ¿O forma parte de un entrenamiento que cualquiera puede hacer? De acuerdo a la teoría, todas las personas pueden hacerlo sin ningún problema, pero hay personas que es como que nacen con una cierta habilidad, como un cierto don, como un carisma, llamémosle así, que tiene mayor sensibilidad. Eso no significa de que uno ejercitando, porque uno también debe ejercitar, porque conozco personas con muchos dones, con muchas cualidades, supraconsciente, clarividente, clariaudiente, personas que ven el aura, personas, pero dicen, no, yo no quiero esto, no quiero para mí, no me gusta. A pesar de que tienen la capacidad innata. a pesar que tiene, pero no, porque les cuento que es muy ingrato, bastante ingrato, primero por los prejuicios que hay. La gente que no está en el tema, bueno, te tratan de loco, de esquizofrénico, de lo que sea. Y también genera mucho dolor porque a veces la persona sabe ya con antelación algunos eventos, como tuve una paciente, a quien la aprecio muchísimo, una autora también, pero ella es ontóloga, que ella tiene la capacidad o el don de ver cuando alguien está cerca de la muerte o cuando alguien va a morir, ¿saben? ¿Y cómo lo ve? Y lo ve una vela apagada sobre tu cabeza. Entonces, cuando... Así ella ve. Sí, ve de verdad. Entonces a ella le genera mucha angustia porque le tocó ver eso a su papá, ¿verdad? Entonces ella le genera una angustia tremenda porque llega a ver, y yo le tuve que tratarlo terapéuticamente para integrar precisamente eso, porque ella como que no quiere ir a lugares porque sabe quién va a ser el siguiente que va a morir, cuando ve una vela apagada sobre su cabeza. Entonces, ella, por ejemplo, obviamente le genera un conflicto tremendo esto. Es decir, hay personas que tienen esas habilidades, ciertos dones, pero no lo quieren desarrollar. Y hay personas que sí, efectivamente, les gusta y pueden, de hecho que uno lo puede ejercitar. Así como hay personas que le cuesta más hacer una actividad física, me incluyo, ¿verdad? En la parte, digamos, más sutil, más espiritual, también requiere una cierta disciplina. Pero todos coincidimos en algo, de que para llegar a ese estadio, obviamente, tenemos que pacificar la mente, elevar la vibración y bueno, cultivar ciertos hábitos para estar alineado con esa energía espiritual que gobierna los mundos. Se nos está yendo todo el programa. Sí, pero justamente antes de ir cerrando, doctora, ¿vos recomendás la terapia? Realmente sí, por mi experiencia y mi satisfacción, realmente sí. A mí me resultó bastante bien. Y lo llevaste bien, doctora. Es algo que... Bueno, a ver. ¿O te chocó con algo? Eso te iba a preguntar, porque el 98% de la población paraguaya es cristiana, 92% católica.
Y obviamente estos temas, a pesar de que seguramente si uno ve en la esencia no controvierte con la fe seguramente, pero como que Choca te choca un poco. Sí. desde la De la perspectiva tradición cristiana, y claro. la tradición religiosa que uno Sí. lleva. ¿Lo llevaste bien? ¿No te golpeó? Te voy a Es que no decir? era una crisis. La verdad que no, la verdad que no, soy muy abierta en ese sentido, no tengo inconveniente. Aparte que la desesperación, la preocupación por curarme, estar bien, mejorar y superar tantos síntomas, Valió la pena. claro, y Valió la teniendo pena. mucha fe Sí. en la psicoterapia, claro que se logra. Yo tengo una pregunta más, doctor. Me Sí. quedé colgado luego en el bloque ¿Cómo no? anterior. Los famosos hipnotistas de show, ¿verdad? El famoso Tony Camo. El efecto Tony Camo. O hay un montón, si uno ve Sí, TikTok, hay mucho, YouTube, hay mucho. uno ve tipo que Sí, te te toca y tocan te, y ¡pum! Ya te te dormiste. hipnotiza. Ajá. ¿Eso es realmente así o está todo montado? Está preparado. ¿Está preparado? Sí, está preparado. Ok. Está preparado. De hecho que preparan previamente antes y saben quién está más sugestionable y obviamente van, como son profesionales, obviamente que van apartando quiénes son los más vulnerables, quiénes son los más sugestionables y van quedando con eso. Y obviamente que en la inducción hipnótica nosotros utilizamos lo que se llama un anclaje. Un anclaje. ¿Qué es un anclaje? Es una orden, una palabra que insertamos en el subconsciente de la persona. De tal manera que al pronunciar esa palabra o ese toque o ese sonido, el paciente inmediatamente entra en un estado hipnótico. O sea, vale decir, Sí. esas personas que uno ve que son hipnotizados en los shows tuvieron que tener una preparación previa mismo. con el hipnotista. Así mismo. Así mismo. Seguramente firman algún convenio de confidencialidad, alguna Sí, cosa así algo, para así- no... así mismo. Porque Tony Camo hacía esos shows donde hipnotizaba a toda la gente que estaba. Pero uno ve hoy en la calle, hay un francés que Sí. a mí a mí me vuelve loco. El tipo, aparentemente, por lo que ve en los videos, uno camina, te tira el dedo ¿Sí? meñique y te fuiste. Y yo no sé si es así Sí. realmente Bueno, o hay- tan sí, así. sí, en algunos casos sí. Esas son hipnosis de inducción rápida, que lo toman más bien para show y más cosas. Lo que se hace simplemente es engañar al subconsciente nomás, ¿verdad? Aprovechan una fracción de segundo para hacer ese momento de desconcentrar y envían una palabra, una orden. Y obviamente cuando la persona está... Un ejemplo sencillo para cerrar nomás. A fallar y hipnotizarle a mí no. Yo me pongo acá a la izquierda. Por ejemplo- O si no, ahí a la gente de producción que está ahí atrás. Muy cómoda está atrás de las cámaras, bro. Un ejemplo sencillito nada más. Por ejemplo, una persona que viene, yo siempre le pregunto, o sea, le hago preguntas indirectas que son hipnóticas. La persona no se da cuenta, pero le hago. Por ejemplo, le digo, ¿y alguna vez te hipnotizaron? Le dije, y me dicen, no, nunca. Ah, bueno, entonces ¿este va a ser tu primera vez? Sí, me dice. Entonces al decirme sí, él ya me está aceptando inconscientemente que sí le voy a hipnotizar. Ah, ya. Entonces le hago unas preguntas que lo voy, sin que ella se diera cuenta. Ya vas ya induciendo. no, claro. Entonces le hago una especie de movimientos ambiguos, se lo llama, porque cree que algo estoy haciendo y no estoy haciendo nada, simplemente haciendo un show y la persona ya se mueve. Ah, se está preparando. Ya, Sí. claro. Claro. O sea, está Sí, predisponiendo. claro, está predisponiéndose. Y bueno, entonces se le graba una información. Por el caso de Alba, por ejemplo, ella ya tiene un anclaje. Que Entonces, obviamente eso sí, obviamente no tiene un podemos anclaje. saber, eso es privado entre ustedes. Simplemente ella, ante una orden mía, ella va a entrar en hipnosis. Una palabra. Entonces, y eso es lo que... Esto es para siempre ya. No es para siempre. Pero el inconsciente va guardando hasta una cierta... Como hasta época cierto ya, tiempo. pues, sí, Hasta sí. cierto tiempo. Y después obviamente que va desapareciendo. Doctor, yo Fabián, no. ¿Alguna no, vez te hipnotizaron? No, ¿Eh? no, y mira acá. Y no, ahora... no. Doctor, ¿y para qué no sirve esa terapia? Por ejemplo, para curiosos, si vos querés indagar por curiosidad, no. Personas que han tenido, bueno, en mi experiencia estoy Sí, hablando, sí, sí.
personas que han tenido problemas cardíacos, ¿verdad? Una operación por un ACV, con problemas del corazón, no lo suelo hacer, ¿verdad? Porque de repente puede despertar ciertas emociones que puede generar un shock. Entonces, yo no recomiendo eso. Otro, cuando hay una patología ya muy avanzada, muy avanzada, Un cáncer muy a avanzado. un esquizofrénico, Ah, definitivamente sí, no, ¿verdad? Claro. Y cosas así donde el juicio ya está afectado, obviamente no, se lo hace un tratamiento farmacológico como corresponde. Y bueno, en líneas generales son básicamente eso, ¿verdad? Ya. Ya otra vez se fue el tiempo. Se fue el tiempo. Yo le voy a dejar a yo ustedes todo- que se no, queden. vos sabés que acá estoy con choqueado. producción, Yo me Yo voy. quiero decir algo, en serio. O sea que más allá de que el escepticismo y nuestras creencias, todo lo que sirva para aliviar Sí, el Sí, dolor, obviamente. la desesperación que pasó, Obviamente. sirve. 100%. Entonces, para aquellos que están pasando muy mal y que esto les pueda servir, entonces acérquense al doctor por ahí. ¿Dónde te encuentras la ¿Dónde gente? te encuentras, doctor? doctor? Y atienden el Sanatorio San Lucas los días miércoles. Y Solamente los tenés miércoles. redes Los sociales, miércoles. algo donde la Sí, gente pueda. sí, así como está mi nombre, estoy en Instagram, estoy en Facebook, en Edison Tomen Olazar. Así simple. Sos concesionero, seguro. Soy concesionario. Recontra, los dos apellidos son de Concepción. Soy concesionario. Doctor, entonces, los miércoles estás siempre en el San En Lucas. sí. Y- Y los días martes y viernes atiendo en un privado, en el centro de Asunción. Bueno, No es una clínica. Le es- decimos a la gente que llama en San Lucas y te reserve porque Claro. Y para los miembros de la Gran Logia Simbólica del Paraguay, el doctor también atiende en la clínica fraterna de la Gran Logia. Así que le hablo a los miembros de la Gran Logia. Pueden contactar a otro, través de la clínica otro de fraterna los también. beneficios de la regularidad. Otro de los beneficios de la regularidad. Excelente. Así que pueden recurrir también a la clínica fraterna. Bueno, Nos vamos un allá. gusto, un gusto. La verdad que Placer. este programa yo salgo con otra... Yo en serio, en Yo serio. salgo una mezcla de Sí, asombrado. Sí, asombrado. Así- Te golpea justamente por el tema de nuestras creencias. Tenemos que hacer otro. Sí, tenemos que hacer otro programa, Otra doctor, sesión más otra profunda. sesión y traer también más involucrados para Así es. está muy bueno. Simple. Un gusto, nuevamente el cuarto de reflexión. Nos vemos en el siguiente programa. Nos vemos.